Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente la forma en que entiendes tu vida espiritual y cómo las decisiones que tomas cada día afectan tu relación con Dios. Hay quienes creen que cometer errores forma parte del camino de la vida, que siempre habrá tiempo para corregir las cosas. Pero lo que muchos no saben es que cada pecado no arrepentido cede un pedazo de tu protección espiritual al enemigo, dándole derecho a atacar. En el mundo espiritual no hay espacios grises. O estás protegido por la luz de Dios o, por el contrario, estás expuesto a las tinieblas. El peligro no radica solo en el pecado mismo, sino en las repercusiones espirituales que genera. Cada decisión equivocada que tomas, sin arrepentimiento, se convierte en una invitación a fuerzas malignas que están constantemente buscando destruirte. Es posible que no lo notes, pero cada vez que sigues caminando por el camino del pecado, hay una batalla espiritual que se libra sobre tu alma. Esta batalla puede no ser visible a simple vista, pero sus consecuencias son devastadoras. De hecho, muchos ya han perdido esa lucha sin ni siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo. Mi nombre es Gabriel Camba, y nací en un pequeño pueblo del continente africano, un lugar donde el mundo espiritual no es solo una abstracción, sino una realidad que se vive cada día. Desde pequeño, mi vida estuvo marcada por rituales y prácticas espirituales que formaban parte de la tradición de mi familia, una familia con una larga historia en el ámbito de la hechicería y los cultos antiguos. Mi abuelo era conocido por su poder y por su conexión con fuerzas invisibles a la mayoría, pero para mí no era un privilegio, era una prisión. Crecí rodeado de rituales que para mí eran completamente normales. Desde que era muy joven, entendía cómo manipular el mundo espiritual a través de sacrificios y encantamientos. Incluso antes de saber leer, ya sabía lo que significaban las ofrendas de sangre y cómo utilizarlas para obtener poder. Recuerdo perfectamente la primera vez que me llevaron a un sitio oscuro y solitario en la naturaleza. En esa oscuridad, empecé a sentir presencias extrañas que no podía ver, pero que sabía que estaban ahí. Había serpientes gigantes y seres indescriptibles que comenzaban a rodearme. Mi abuelo me enseñó a no tener miedo, pues según él, todo esto formaba parte del proceso de mi entrenamiento. Esa noche algo entró en mí, algo que transformó mi ser, y de niño pasé a convertirme en un recipiente para las fuerzas oscuras que dominarían mi vida. Desde entonces, empecé a ver lo que otros no podían ver. Podía sentir el miedo en las personas. Podía oler sus tormentos espirituales. Aprendí a utilizar estas habilidades a mi favor, desarrollando una capacidad más allá de lo humano. Los años de mi entrenamiento fueron intensos. No había lugar para la debilidad, y cada error que cometía, por pequeño que fuera, era castigado severamente. No solo debía ser un instrumento de las tinieblas, sino que también debía ser un canal para un poder mucho mayor que yo, un poder que había sido transmitido por generaciones. Mi vida no era más que un campo de batalla en el que la oscuridad me moldeaba para cumplir con un propósito que ni siquiera entendía en su totalidad. Si esto está hablando a tu corazón, te invito a compartirlo en los comentarios. Cuéntame, ¿has experimentado alguna vez cómo el pecado te ha dejado vulnerable en tu vida espiritual? ¿Cómo podemos ayudarte a fortalecer tu fe? Además, si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo más enseñanzas que pueden transformar tu vida. No es solo un clic, es una decisión para profundizar más en tu vida espiritual. Ahora, sigue con nosotros porque lo que viene en el próximo bloque puede marcar un antes y un después en tu vida. Vamos a continuar. A medida que fui creciendo, mi conexión con el mundo espiritual se intensificó. Lo que comenzó como un aprendizaje se convirtió en una rutina. Mi vida ya no era la de un niño inocente, sino la de un guerrero de las sombras, preparado para cumplir con los designios de fuerzas que nadie se atrevía a desafiar. Los rituales de sacrificio, aislamiento y oración en círculos sagrados eran parte de mi vida cotidiana. No había espacio para la duda ni para el arrepentimiento. Estaba completamente sometido a los poderes de las tinieblas. A medida que mi poder crecía, también lo hacía mi comprensión del mundo espiritual. Empecé a darme cuenta de una verdad fundamental: la diferencia entre aquellos que estaban protegidos espiritualmente y aquellos que estaban completamente expuestos.
En el ámbito espiritual, no existe un terreno neutral. Aquellos que vivían en santidad se mantenían intocables, mientras que aquellos que vivían en pecado, aunque pudieran parecer fuertes o seguros en su vida física, eran completamente vulnerables a los ataques del enemigo. Recuerdo haber observado a muchos cristianos que, aunque eran muy devotos en su fe, vivían vidas que estaban llenas de concesiones al pecado. Eran personas que, aunque se presentaban en la iglesia, participaban en alabanzas, oraban y daban su tiempo, seguían cediendo a sus deseos carnales, a sus debilidades internas y a sus fallos morales. A nivel espiritual, estas personas no solo estaban expuestas, sino que se habían despojado de su protección. En el mundo espiritual, sus vidas eran como libros abiertos, y los demonios sabían exactamente cómo aprovechar cualquier brecha para infiltrarse en sus vidas. A veces veía a personas con una gran influencia espiritual, como líderes y pastores, que hablaban de Dios con autoridad y predicaban sobre la santidad. Sin embargo, cuando observaba más de cerca, me daba cuenta de que sus vidas estaban llenas de hipocresía. En el fondo, no estaban viviendo de acuerdo con los principios que predicaban. Esta era una de las mayores ventajas del enemigo. No necesitaba destruirlos de inmediato. Solo tenía que esperar pacientemente, y cuando el momento llegara, las consecuencias serían devastadoras. La vestimenta espiritual es un concepto que aprendí de forma dolorosa en mi viaje. En el mundo espiritual, las personas no solo son vistas por sus acciones visibles, sino también por su estado interno, por la pureza de su corazón y su relación con Dios. Un cristiano comprometido con la santidad está cubierto por una luz brillante, una protección que lo hace prácticamente intocable para los ataques demoníacos, pero aquellos que viven en pecado sin arrepentirse se convierten en presas fáciles. Espiritualmente están desnudos, sin ninguna defensa. La armadura de Dios, que debería protegerlos, se ha ido desgastando, hilo, por cada pecado no confesado y cada debilidad no enfrentada. Esto es especialmente evidente cuando se compara a los cristianos que viven en santidad con aquellos que están comprometidos con el pecado. Los primeros tienen una autoridad espiritual que se refleja en cada palabra que pronuncian, en su vida diaria, en su oración. Los demonios lo saben. Los demonios no pueden acercarse a ellos porque están revestidos con la protección de Dios. Pero los segundos, aquellos que mantienen un pie en el mundo y otro en la iglesia, no tienen ninguna autoridad porque su pecado ha dejado su vestimenta espiritual completamente rota. Los demonios no necesitan hacer mucho esfuerzo para atacarlos. Ya han perdido su protección y son vulnerables a cualquier tipo de ataque. Vi esto repetidamente en mi tiempo entre las tinieblas. Cristianos que vivían en un estado de pecado, que pensaban que todo estaba bien porque seguían realizando sus rituales, oraciones y adoración, pero en el mundo espiritual ya estaban completamente expuestos. En algunos casos, la situación era tan grave que, aunque oraban con fervor, sus oraciones no eran escuchadas porque no tenían la autoridad espiritual para respaldarlas. Sus palabras se perdían en el aire, ineficaces frente al poder del enemigo, porque su vida espiritual estaba comprometida. No era necesario que los demonios atacaran de inmediato. Ellos preferían esperar el momento adecuado, el momento en que la persona ya estuviera demasiado débil para resistir. El enemigo sabe cuándo atacar y cuándo dejar que la persona se sienta cómoda en su estado de engaño. Cuando las personas viven de forma superficial, creyendo que asistir a la iglesia, cantar canciones y leer la Biblia es suficiente para estar protegidos, en realidad, están caminando por un camino peligroso. No entienden que el pecado oculto en sus vidas les ha dejado vulnerables. Esta vulnerabilidad no solo afecta a la persona que está viviendo en pecado, sino que también puede afectar a aquellos a su alrededor. Si un líder espiritual o un miembro de la iglesia vive en pecado sin arrepentirse, esa falta de protección puede tener un impacto negativo en toda la comunidad. Las oraciones del líder ya no tienen poder y la atmósfera espiritual de la iglesia se ve afectada. Los demonios se infiltran lentamente, utilizando a esas personas como canales para extender la contaminación espiritual. Esta es la manera en que el enemigo destruye una iglesia desde adentro. Sin que nadie se dé cuenta,
hasta que es demasiado tarde. Al principio, todo puede parecer normal. Los cultos siguen siendo igual de emotivos, las predicaciones siguen siendo inspiradoras y la gente sigue asistiendo. Pero la realidad espiritual es muy diferente. En el mundo espiritual, una iglesia que permite el pecado en su interior pierde su cobertura, y el enemigo se vuelve más audaz. La luz se apaga lentamente, y lo que una vez fue una iglesia viva y llena del Espíritu Santo, se convierte en un lugar de oscuridad. En mi tiempo de servicio a las fuerzas de las tinieblas, observé la vida de muchos cristianos que eran fácilmente alcanzados por los demonios. Aunque parecían tener una vida espiritual activa, se encontraba faltando un componente crucial: la santidad. El arrepentimiento genuino no era solo una oración superficial, sino una decisión profunda de vivir de acuerdo con los principios de Dios, de rendirse por completo a Él. Sin esto, el enemigo siempre tiene una entrada. El arrepentimiento verdadero es el primer paso hacia la restauración espiritual. No se trata solo de sentir culpa por lo hecho, sino de tomar una decisión consciente, de dejar atrás todo aquello que nos separa de Dios. Cuando una persona se arrepiente de corazón, algo cambia en su vida, algo que se refleja tanto en el mundo físico como en el espiritual. La vestimenta espiritual, esa armadura que una vez fue rasgada por el pecado, comienza a ser restaurada. Cada acto de sinceridad y humildad ante Dios crea una barrera más fuerte contra el enemigo. En mi tiempo de servicio a las tinieblas, también vi a aquellos que pensaban que podían seguir en pecado y, al mismo tiempo, mantener su conexión con Dios. Esta es una de las mayores falacias que el enemigo ha sembrado en las mentes de muchos. Vivir en pecado no solo debilita al individuo, sino que también lo expone a ataques espirituales. Es como si intentaras mantener una casa segura mientras dejas las puertas abiertas. El enemigo sabe dónde buscar, y siempre encontrará una brecha si no eres vigilante. Lo más trágico de todo esto es que muchos cristianos no se dan cuenta de que ya están expuestos. Viven en un estado de engaño, creyendo que aún están protegidos por Dios, pero en realidad han perdido su cobertura espiritual. Esta es la razón por la que es tan importante mantener una vida de oración, de ayuno y de sinceridad con Dios. Estas prácticas no son solo actividades religiosas, son armas poderosas en la guerra espiritual. La oración y el ayuno fortalecen el espíritu y lo protegen de los ataques del enemigo. Recuerdo claramente el primer encuentro que tuve con un cristiano genuinamente comprometido con su fe. Yo, que había estado rodeado de poderosos rituales y encantamientos, me sentí desconcertado al ver a esta joven cristiana. No era famosa ni conocida, no era una líder de iglesia ni una pastora, pero tenía algo que no podía entender, una autoridad espiritual que emanaba de ella. Cuando la vi, su presencia me sorprendió profundamente. Había algo en ella que los demonios temían. Había algo en su vida que nos hacía vulnerables, que nos mantenía alejados. Ella no hablaba de manera grandilocuente ni de forma intimidante, pero su vida rendida a Dios la hacía casi impenetrable para cualquier ataque. Esa fue una de las primeras veces que comprendí cuán poderosa es la vida de santidad. Era como si la luz que emanaba de ella fuera una barrera que nos impedía acercarnos. En ese momento, comprendí que la mayor protección espiritual no provenía de rituales ni de encantamientos, sino de una vida completamente entregada a Dios. Esa autoridad no podía ser comprada con sacrificios ni invocaciones. Era una autoridad que venía directamente de una vida rendida a los principios de la verdad, una vida llena de obediencia y pureza. Al final, me di cuenta de que la santidad no es un concepto abstracto, no es solo una regla que Dios impone para restringir a las personas, sino una herramienta de protección, una barrera que evita que el enemigo tenga acceso. Un cristiano comprometido con su santidad está cubierto por una luz que lo hace inaccesible a los ataques demoníacos. Los demonios pueden intentar atacarlo, pero no pueden penetrar esa protección. Esta es la diferencia entre una vida llena de poder espiritual y una vida llena de debilidad y vulnerabilidad. La santidad, entonces, no es solo un ideal que debemos aspirar a alcanzar, sino una necesidad vital para nuestra supervivencia espiritual. Sin ella, estamos expuestos. Sin ella, estamos caminando en un campo de batalla sin armadura.
Y lo más importante es que debemos entender que no hay espacio para vivir entre dos mundos. No podemos caminar entre la luz y la oscuridad, entre el pecado y la santidad, esperando que todo esté bien. Esa es la mentira más grande que el enemigo ha plantado en la mente de muchos cristianos. Vivir una vida de apariencia no solo es inútil, sino peligrosa. Al llegar a este punto de mi vida, comprendí algo que cambió por completo mi visión sobre la lucha espiritual. La verdadera autoridad y protección de Dios no vienen de las apariencias ni de las palabras vacías, sino de la autenticidad de una vida transformada por el Espíritu Santo. En el camino de la fe, es fácil engañarse a uno mismo pensando que solo porque asistimos a la iglesia, oramos o hacemos cosas correctas, estamos a salvo. Pero la verdad es que Dios no busca rituales ni acciones superficiales, busca corazones rendidos, vidas que estén comprometidas con Él en cada aspecto de la existencia. Es aquí donde muchos cristianos cometen el error más grande, viven una vida de apariencia. En sus corazones aún albergan pensamientos y deseos que se oponen a los principios de Dios, pero no lo muestran externamente. Esta es la trampa del enemigo. El pecado oculto es una de las puertas más efectivas para que el enemigo entre y destruya nuestra vida espiritual. A nivel exterior, las personas pueden estar haciendo lo que parece correcto, pero en el mundo espiritual, la diferencia es clara. Aquellos que viven en santidad, sin concesiones, se mantienen firmes y protegidos, mientras que aquellos que viven en duplicidad, sin arrepentirse, están expuestos a los ataques demoníacos. Uno de los momentos más reveladores de mi vida ocurrió cuando, después de muchos años de servir a las tinieblas, me encontré con alguien que vivía una fe genuina, una fe que no tenía nada que ver con el ritualismo ni con las apariencias. Esta persona no era famosa ni reconocida, era una mujer común, pero su vida era un testimonio vivo de lo que significa estar verdaderamente rendido a Dios. A pesar de las fuerzas espirituales que había enfrentado durante años, me di cuenta de que su vida no tenía las grietas que había aprendido a identificar en otros. Ella era como una roca, intocable, protegida por la luz de Dios, y esa luz no provenía de sus palabras, sino de la manera en que vivía cada día, de la sinceridad de su relación con Dios. Este encuentro fue el catalizador para mi propia transformación. Aunque al principio resistí la idea de renunciar a todo lo que había conocido y creído durante años, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Esa luz que vi en ella, esa paz que emanaba, comenzó a resonar en mi corazón. Fue entonces cuando comprendí lo que significaba vivir bajo la autoridad de Cristo. No se trata solo de estar en la iglesia, ni de realizar actos religiosos. Se trata de tener una vida transformada por el poder de Dios, de vivir en completa sumisión a su voluntad, de renunciar al pecado y caminar en santidad, porque esa es la única forma de estar protegido de las fuerzas del mal. El momento que cambió mi vida ocurrió cuando me enfrenté a la realidad de que, durante años, había sido un esclavo de las tinieblas. Vivía en un ciclo de engaño, creyendo que podía manejar el poder oscuro sin consecuencias, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Fue en ese momento de confrontación con la verdad cuando finalmente decidí entregarme completamente a Cristo. La batalla fue larga y difícil. Recuerdo sentir el peso de la opresión y las voces susurrando a mi alrededor, tratando de retenerme, pero el poder del nombre de Jesús fue más fuerte que cualquier otro hechizo o invocación que hubiera conocido. Cuando finalmente pronuncié el nombre de Jesús y permití que su poder rompiera las cadenas que me mantenían cautivo, algo increíble sucedió. Mi mente, mi cuerpo y mi alma fueron liberados de las fuerzas que me habían dominado durante tantos años. Fue un proceso largo, pero el arrepentimiento genuino fue la clave para mi restauración. Al rendir mi vida completamente a Cristo, pude ver cómo la luz de su presencia comenzaba a cubrir cada área de mi vida. Mi vestidura espiritual, que había estado rota y desgarrada, fue restaurada y me sentí nuevamente protegido por su poder. En ese momento, entendí algo que había estado perdido para mí durante tanto tiempo. La verdadera protección espiritual no viene de nuestros propios esfuerzos ni de nuestras propias fuerzas, sino de estar completamente rendidos a Dios y vivir en obediencia a su palabra.
La santidad no es una opción, es una necesidad vital para sobrevivir en este mundo lleno de tentaciones y ataques espirituales. Ahora, con una nueva perspectiva, puedo ver con claridad cómo muchos cristianos viven en una falsa sensación de seguridad. Creen que porque asisten a la iglesia o tienen una vida aparentemente activa en la fe, están protegidos. Pero en el mundo espiritual, la diferencia es clara. Aquellos que viven en santidad son intocables, pero aquellos que viven en pecado sin arrepentimiento están expuestos. La santidad no es solo una actitud moral, sino una protección espiritual activa que nos mantiene alejados de los ataques del enemigo. Ahora, antes de finalizar, quiero invitarte a una última reflexión. Si sientes que este mensaje está hablando a tu vida, si sientes que has estado viviendo una fe superficial o que hay áreas en tu vida que necesitas entregar completamente a Dios, te invito a tomar una decisión hoy mismo. No esperes más. No dejes que el enemigo tenga acceso a tu vida a través del pecado no arrepentido. Es momento de rendirnos completamente a Dios y de caminar en santidad, porque esa es la verdadera protección que necesitamos. Si este mensaje te ha tocado, quiero invitarte a interactuar con nosotros. ¿Qué áreas de tu vida sientes que necesitan ser entregadas a Dios? ¿Has experimentado alguna vez cómo el pecado puede hacerte vulnerable a ataques espirituales? Deja tu comentario, comparte tu historia, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Queremos estar contigo en este camino de fe, acompañándote en cada paso hacia la victoria espiritual. Recuerda, la verdadera protección espiritual comienza cuando decidimos vivir en obediencia a Dios, cuando entregamos completamente nuestras vidas a Él. No hay tiempo que perder. Mantente firme en la fe. Y no olvides que lo que has aprendido hoy puede marcar una gran diferencia en tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.